California está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Nos ponemos de pie por un momento, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, en esta hora venimos delante de tu trono, Señor, pidiéndote que tomes tú el control de este tiempo, Señor. Toma el control de lo que vamos a hablar, de la enseñanza de esta noche, Padre. Y te pido, Señor, que nos des entendimiento, Señor, y sabiduría en lo que se va a hablar, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor amado, que necesitamos oír constantemente tu palabra para poder tener guía en nuestros pasos, Señor, en esta vida. Padre, en esta hora te pido que nos envuelvas, Señor, con tu presencia y nos llenes con tu poder, Señor. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a leer varios versículos a medida que, ¿verdad?, transcurra la enseñanza. El día martes estuvimos enseñando, hermanos, acerca del ministerio de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Y cómo el Señor, a través de la historia y de su palabra, nos muestra cómo Él ha venido utilizando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mujeres. Amén. Esto también nos ayudó a tocar ese tema tan controversial que hasta el día de hoy la gente siempre se pregunta si las mujeres pueden ser pastoras. Así es que eso estuvimos hablando el día martes. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la enseñanza que dimos el día martes, puede levantar la mano en este momento y la contestamos. Amén. A lo mejor ya se le olvidó desde el día martes, ¿verdad?, lo que hablamos. Pero el día martes no pudimos tener tiempo de preguntas y respuestas porque ya el tiempo nos había avanzado. Amén. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a ir al tema de esta noche. Quiero decirles, hermanos, el tema de esta noche es bastante interesante, pero bastante saturado de información, aunque vamos a tratar de ir lo más despacio que se pueda, tratando de aclarar todo lo que vamos a hablar así paso a paso. Tenía otro tema que quería tocar, pero de eso se va a hablar el día sábado. En esta noche vamos a hablar acerca de los eventos futuros que van a venir sobre la humanidad y sobre la iglesia. Es un curso de escatología bastante intenso y rapidito, ¿verdad? Porque en una hora es difícil enseñar tanto, pero le animo y espero de que esto sea un incentivo para que usted también estudie en casa. Amén, lea su Biblia en casa. Hermanos, sentí de parte del Señor el enseñar esto porque a veces nosotros, aunque somos la iglesia del Señor y sabemos que somos hijos de Dios, tenemos una vida tan ajetreada en este país, y creo que ya no solo en este país, en el mundo entero la gente está tan llena de preocupaciones, que hay que pagar una cosa, lo otro, y hay que trabajar, y hay que hacer tantas cosas humanamente hablando, que nos cuesta a veces concentrar o fijar nuestra mirada en lo espiritual y en lo que viene. Tanto así que a veces estamos tan saturados de preocupaciones en la tierra que nos olvidamos de que Jesucristo puede venir esta noche. En ese momento que estoy hablando, Jesús puede venir. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Pero aunque nosotros nos alegramos al mencionar que Jesús puede venir esta noche, también tenemos que entender de que la venida de Jesús marca para nosotros una bendición muy grande, pero para los que no creen marca un punto y aparte en el comienzo de una era bastante difícil para esta humanidad. Tanto así que lo que fue la pandemia no va a ser nada a lo que viene para la humanidad. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ir hablando de algunas cosas que van a venir. Voy a tratar de poner todo en orden hasta llegar a lo que la Biblia revela como la eternidad. Ahora, amados hermanos, nosotros al comenzar ya a entrar en este tema,
el suceso que toda la iglesia alrededor del mundo está esperando que suceda es que Jesucristo venga por nosotros. Y este suceso es lo que nosotros llamamos la esperanza bienaventurada, lo que la palabra del Señor llama la esperanza de los hijos de Dios. Lo que nosotros esperamos es que Cristo venga por nosotros. Ahora, si Cristo no viene por nosotros y morimos, tenemos que entender también dónde están los que mueren en Cristo. ¿A dónde están las personas que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo? Entonces todas estas cosas se vuelven tanto interesantes como también responden a muchas preguntas, porque aunque usted no lo crea, hay muchas personas que todavía creen que los muertos andan caminando, ¿verdad?, sus almas por la tierra. Y la Biblia nos revela eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso? Porque nosotros a veces venimos creyendo tradiciones que nos han enseñado constantemente, y la repetición de una mentira se vuelve verdad muchas veces, al repetirla tantas veces. Entonces, la Biblia nos muestra en diferentes lugares y en diferentes partes, y hermanos, va a ser bien difícil poder dar todos los versículos o leer todos los versículos que hablan de este tipo de cosas o que nos arrojan luz, pero voy a dar unos cuantos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: desearía estar con Cristo, porque si estoy ausente del cuerpo, estoy presente con Cristo, dando a entender de que cuando el cristiano muere, automáticamente va a la presencia de Dios. Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces la muerte automáticamente del cuerpo no significa de que usted muere. Usted no es el que nosotros vemos acá. Usted vive dentro de ese cuerpo. Básicamente el cuerpo es solamente el envoltorio de nosotros, del alma. Cuando una persona muere, no es que se va a dormir. La Biblia le llama dormir en muchas ocasiones a la muerte, porque el judío, el buen judío, sabía de que ese cuerpo un día tenía que resucitar. Entonces, aquí nosotros vemos la importancia, porque hay muchas iglesias que dicen es que el Señor quiere tu alma, y sí quiere nuestra alma, porque el alma somos nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra del Señor también nos revela que para Dios el cuerpo es importante también. Si no, lo dejaría ahí en la tumba. Pero la palabra del Señor dice que vendrá un día de resurrección, tanto para buenos y también para malos. Todo ser humano va a resucitar. Entonces, amados hermanos, vamos al primer suceso que nosotros como iglesia estamos esperando, que se llama, en primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia. ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia, hermanos? Este término teológico se basa en Primera de Tesalonicenses, y vamos a ir ahí. Bueno, vamos a ir primero al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Le voy a pedir agua a mis hermanos, se me olvidó traer la que tenía ahí, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Y como le digo, son tantos versículos que vamos a tratar de leerlos rápidamente. Juan 14, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Permítanme. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que nos vayamos también a Filipenses capítulo 3, verso 20, y en ese texto usted me va a ayudar a leerlo, por favor. Hay textos que usted me va a ayudar a leer así en voz fuerte, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Gloria a Dios. 20 y 21. ¿Pueden leerlo, por favor, hermanos?
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Mas nuestra ciudadanía, dice la palabra del Señor, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y aquí nosotros ya como que empezamos a ver destellos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cambiar la naturaleza de este cuerpo a una naturaleza del cuerpo resucitado de Jesucristo, el cual transformará este cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué llama el cuerpo de la humillación nuestra? Porque, hermanos, aunque nosotros, ¿verdad?, cuidamos tanto el cuerpo, todos queremos cambiar algo de nuestro cuerpo. Bueno, bienaventurado el que no. Bienaventurado. Los que somos gorditos queremos bajar unas cuantas libras. El que es flaquito quiere engordar. El que tiene cabello rizado se lo quiere alisar. El que lo tiene liso se lo quiere alisar. Y el mundo no está contento. El ser humano no está contento con el cuerpo. ¿A cuántos han pasado la vergüenza de caerse en público, hermanos? Y no es que nos guste, no, y qué vergüenza, nos caímos. Yo me recuerdo una vez, andaba trabajando por aquí por Milpitas, estábamos haciendo algo de jardinería con unos hermanos, y entonces yo llegué primero y yo no había visto un hoyo, y yo iba caminando de espalda porque iba viendo todo el panorama y me fui en el hoyo. Claro, yo lo primero que uno ve es si alguien lo ha visto, ¿verdad? Entonces el cuerpo, debido a su naturaleza, te hace pasar vergüenzas. Debido a que está sujeto y contaminado con el pecado, también te limita en tu vida espiritual. Tú quieres orar, no puedes. Tú quieres vigilar, te cuesta. Quieres ayunar, tienes una lucha. Quieres llegar a la iglesia y empiezas a luchar. Quieres adorar a Dios y estás cansado. Quieres hincarte a orar y el cuerpo dice, no, yo quiero descansar. Entonces, este cuerpo un día va a ser transformado. Y vamos a ser libres de verdad. Imagínense no tener dolores, no tener enfermedad. No sentir, a veces el cuerpo es como una atadura a todas estas consecuencias del pecado. Pero un día la palabra del Señor nos revela acá que este cuerpo va a ser transformado. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? Y esto es algo tan bonito porque no solamente Dios nos va a transformar físicamente, tanto así que ya no vamos a tener estas facciones físicas, aunque sí nos vamos a reconocer en la eternidad. Pero también nosotros tenemos que entender de que esta es una maravilla grande de la salvación. Porque el Señor nos salva tu alma, también tu cuerpo va a ser regenerado. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis que todos recibiremos un nombre nuevo. ¿Qué le parece? Ya Calixto ya no se va a llamar Calixto, ¿verdad? Y si a usted le pusieron nombre según el santo de su día, se acabó. Ya no hay nombres de santos ni nombres que le escogieron, que a veces la gente lucha por cambiárselos. Hermanos, el Señor tiene un nombre nuevo para todos nosotros. ¿Qué le parece? Vale la pena luchar hasta el final. El arrebatamiento. Ahora nos vamos a Primera de Tesalonicenses, donde se habla específicamente lo que va a ocurrir con los que murieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Porque, hermanos, es necesario de que por un momento dejemos de pensar tanto en la tierra y veamos las maravillas que Dios tiene para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No quiero que estén tristes ustedes que son creyentes como aquellos que no son creyentes, porque nosotros los creyentes tenemos mejores cosas, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá, esta parte es importante, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué bonito esto, hermanos. Ahora, aquí hay bastante tela que cortar solo en estos versículos, pero quiero hacerlo rápido. La palabra del Señor dice: oigan, no se entristezcan como a las personas que no tienen esperanza, porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A qué se refiere el apóstol al hablar de esto? Cuando sea el arrebatamiento, amados hermanos, se revela aquí de una manera tan clara, porque Pablo dice, en primer lugar, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, dice, él se contaba como alguien que iba a ver este suceso. Los que hayamos quedado seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, qué velocidad tan grande. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice Primera de Corintios capítulo 15, que ya lo vamos a leer. Seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes. Oiga, recibiremos al Señor en las nubes. Esta revelación no sé de qué manera la recibió el apóstol Pablo, pero él vio en primer lugar, los primeros que van a tener esta bendición son los cuerpos de aquellos que murieron. Por eso el apóstol Pablo dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las almas de aquellos que ya murieron van a venir con el Señor a tomar un cuerpo inmortal. Luego nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, muchas personas, aún teólogos, debaten de esto, pero yo quiero decirle algo. Hermanos, nosotros tenemos que entender de que un día de estos la iglesia se va a ir con Jesucristo. Lo crea o no lo crea, le guste o no le guste, aún el diablo está tratando de poner cortinas de humo, pero que la iglesia se va de esta tierra. Ya no van a ver estos templos abiertos, ya no van a ver cultos como este. El Espíritu Santo que se mueve acá nos llevará a la presencia del Dios Todopoderoso y tendremos un culto eterno juntamente con el Señor. Usted tiene que entender la maravilla de esto, hermano. Y eso es lo que nosotros esperamos. Por eso, como cristianos, tenemos que vivir de tal manera que en el próximo paso que demos o en el próximo parpadeo estemos preparados para irnos con el Señor. O si morimos, irnos a la presencia del Señor. ¿Cuántos están preparados, hermanos? Bueno, más o menos le creo, ¿verdad? No me convenció de decir amén. ¿Cuántos están preparados, hermanos? Ahí está. ¿Estamos preparados por fe? Es que usted no se salva por bueno, usted se salva porque ha creído en Jesucristo, que Él es bueno y que su sangre es poderosa para limpiarlo de todo pecado. El que llegue al cielo va a ser por la gracia de Dios. Esto del arrebatamiento, téngalo muy en cuenta, porque el que se va en el arrebatamiento tiene ciertos privilegios que otras personas no van a tener. Por ejemplo, aquellos que se queden. Muchos cristianos de muchas iglesias se van a quedar. No van a poder participar de las bodas del Cordero. No van a poder participar de la recompensa. No van a poder participar de la bendición de tener un cuerpo transformado en el momento del arrebatamiento. Se van a quedar en la gran tribulación. Y este es el otro suceso que viene posterior al arrebatamiento. Hablemos, antes de hablar de la tribulación, quiero que leamos un último versículo, el que les comentaba en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50 y 51. Perdón, 51 al 53. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, amados hermanos, y aquí vemos nuevamente cómo el apóstol Pablo habla de esta revelación que él ha tenido a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Esa iglesia o esa ciudad grecorromana. Pero cuando nosotros vemos esta revelación que compagina muy bien con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de una transformación de los creyentes. Él les dice, no todos vamos a morir, pero sí vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nosotros leemos allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hay una palabra ahí muy interesante. Cuando dice en un momento, en el griego original habla de un átomo de segundo. Entonces, cuando se habla de un átomo de segundo es la 11ª parte de un segundo. Imagínense eso, si un segundo ya es corto, imagínense dividir un segundo en 11 partes. Así será el arrebatamiento de la iglesia, en un átomo de segundo. Hermano, alguna persona dice, yo no creo. Créame, el poder de Dios es infinito. Como Dios puede resucitar a uno, puede resucitar a 53 millones si Él quiere. Y si puede transformar a uno, como lo hizo con Elías, puede transformar a todos los que le amamos. Dios no tiene límites en su poder. Más vale que creamos en el poder de Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra del Señor y vemos esta esperanza que tienen aquellos también que murieron creyendo en Cristo, en el arrebatamiento va a resucitar Pedro, va a resucitar Pablo, María, Magdalena, va a resucitar todos aquellos que creyeron en Él. Ahí van a resucitar los santos, que quizás algunos de ellos no hemos conocido, y nos reuniremos ya no para hacer una fiesta, una convención. Esto será eterno. Todos los que hemos amado al Señor nos veremos para siempre. Ahí lo voy a ver a usted. Y por eso es que hay iglesia, por eso predicamos el evangelio, para que usted disfrute de la bendición de la salvación. La salvación no solo se disfruta en este momento, el Señor le corta sus cadenas, le hace libre. El Señor quiere vivir con usted eternamente y quiere tenernos a todos juntos eternamente y para siempre. Ahora, ¿por qué se va a dar este arrebatamiento? Vamos a ir paso a paso. Esta humanidad, hermanos, debe mucho. Mucha sangre derramada, mucha truanería, muchas cosas que suceden alrededor del mundo que uno mira la injusticia que pasa. Vaya, solo veamos lo que está sucediendo migratoriamente en Estados Unidos. Es injusto. Muchas cosas de las que se ven son injustas. El otro día estaba viendo a un hombre que mataron, le dispararon, lo mataron aquí en Texas, y hasta empezaron a hacer diferentes reuniones masivas en protesta. Y muchas de las cosas que vemos, gente muriendo también cuando son apresados y los tienen ahí, mueren en las cárceles. Eso es una partícula de todo lo que está pasando. Los millones que son abortados mundialmente cada año, millones mueren en abortos. Vámonos a los homicidios que se dan en todo el mundo de gente inocente. Gente que inocentemente los meten a la cárcel sin deber nada. Criminales que son absueltos porque le pagaron al juez. Es decir, toda esta injusticia y esta maldad, el pecador se ríe. Multimillonarios se ríen en sus oficinas pensando que se han burlado de los jueces. Narcotraficantes que tienen mansiones en los lugares más prestigiosos del mundo y nadie les hace nada. Como el hombre que murió ahí en la cárcel, Epstein. Pedófilos se ríen, tienen una red de trata de personas alrededor del mundo. Millones de niños se pierden anualmente, millones, solo en Estados Unidos. Y muchos de ellos los explotan, se los llevan a otros países, los venden, los maltratan, niños. Y todo el mundo parece que, bueno, ¿y Dios dónde está? Llegará un momento donde el Señor se va a poner de pie y todo el mundo va a saber que solo hay un Dios.
Y delante de ese Dios se van a rendir las cuentas. Él no toma cohecho. A Él no se le da dinero para ser absueltos. Y delante de este Dios todopoderoso, en la gran tribulación, todos los pecadores van a pagar lo que están haciendo. Porque el Señor va a herir el sol, va a herir la luna, va a herir los mares, va a herir los ríos. Todo va a ser herido, la naturaleza misma va a estar en una convulsión. Y todos los pecadores van a desear morir y la muerte huirá de ellos, porque tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Constantemente se hacen sacrificios humanos. Los satanistas lo hacen constantemente. Esos grandes artistas que le aplaude el mundo en sus grandes escenarios hacen tratos con las tinieblas para poder tener ese prestigio. No saben ni cantar, pero tienen una gran popularidad. Les pagan millones de dólares por lo que hacen, porque han pagado con sangre inocente el tener ese poder. Pero un día, amados hermanos, todos ellos también van a ver la mano del Dios Todopoderoso en esta tierra. Y lo lindo de todo esto es que cuando esté cayendo todo a pedazos en esta tierra y ande todo mundo convulsionado, la iglesia del Señor estará en fiesta en el cielo con Jesucristo. Nosotros estaremos recibiendo nombres nuevos. La palabra del Señor nos promete a nosotros, y esa es nuestra esperanza, que no terminaremos como los pecadores, que no seremos juzgados juntamente con ellos, que tenemos esperanza en algo mejor que lo que ellos esperan. Ahora, amados hermanos, viene la gran tribulación. Solo la gran tribulación es un estudio que nos llevaría días. 7 trompetas, 7 copas de ira, 7 sellos que se abren. Solo ahí 21 juicios. Además de eso, todos los demonios que son desatados, nuevas pestes, peores que el COVID. Gente queriendo beber agua y no hay agua, escasez de agua, mortandad. Los jinetes, que solamente son una representación de las cosas que se van a dar en ese tiempo donde las cosas van a subir de precio. Si hoy siente que está caro, hermano, no se quede para la gran tribulación, que eso va a estar difícil. No solamente eso, nadie podrá comprar ni vender, sino los que tienen el sello de la bestia. El 666, número de hombre. Algunas personas dicen es un microchip implantado. Otras personas empiezan a ver una moneda digital, porque la moneda como tal tiene que llegar a ser obsoleta. La gente tiene que empezar a utilizar otras cosas. A veces ni nosotros andamos ya dinero en efectivo. Ya se paga con el teléfono. Algunos pagan hasta con el reloj. Nosotros aún estamos viendo, y en la pandemia, sin darnos cuenta, hemos visto con nuestros propios ojos cómo las potencias mundiales pueden controlar las masas. Hasta nosotros nos encerramos. Y cuando íbamos a comprar, solo entraban cierta cantidad de personas. ¿Se acuerdan de la pandemia? Y yo dije, Dios mío, me estoy dando cuenta de que sí se puede controlar a la humanidad con esto. Ya no digamos con lo que viene en la gran tribulación. Pero vuelvo y le repito, la iglesia no vivirá eso. La iglesia estará en un mejor lugar. La iglesia con Cristo no va a perder, va a ganar. Usted no está destinado a la derrota, está destinado a la victoria. Saquemos la cabeza de esta tierra y de solo hacer billetes, hermano, nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, un Cristo que nos ama y que está esperando a reunirse con nosotros. Y probablemente el Señor por eso puso en mi corazón el traer estos temas, porque a veces es necesario que nosotros dejemos de pensar tanto en las preocupaciones que hay humanamente y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo capítulo 24, verso 21. Y Daniel capítulo 12, verso 1. Son dos textos que vamos a leer. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Daniel capítulo 12, verso 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Ahora nosotros vemos de que se acerca la gran tribulación. La palabra del Señor dice: un tiempo de angustia que no ha habido antes ni habrá después de ese tiempo. Será un tiempo demasiado único en la tierra, donde será un tiempo bastante lúgubre, bastante lleno de tinieblas, tanto emocionalmente como físicamente. Y la manera en la cual se van a empezar a mover muchos cristianos que sabrán lo que ha pasado, que sabrán que hubo un arrebatamiento, empezarán a predicar el evangelio del reino. Bueno, ya pasó el arrebatamiento, ahora viene el reino milenial, que es lo que va a venir después de la gran tribulación. Pero hay algo que quiero señalar acá. El apóstol Pablo escribe, si no me equivoco, en su segunda carta a los tesalonicenses, y dice que hay alguien que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y ese alguien, él lo divide en dos partes. Número uno es la iglesia, y número dos es el Espíritu Santo que habita en la iglesia. No se puede manifestar. Probablemente el anticristo hasta ya ande por ahí, ¿no? Puede ser que no lo sabemos. Pero si anda por ahí, no se puede manifestar. El anticristo será un personaje, y como Satanás siempre imita lo de Dios, será un personaje que, así como Cristo tenía todo el poder de Dios y era Dios hecho hombre, este personaje tendrá todo el poder de las tinieblas sobre él. Yo a veces veo, y algunas personas dicen: pero ¿y cómo será eso? A veces yo veo cantantes, vuelvo a los artistas. Había un cantante, no quiero ni mencionar el nombre, pero este cantante nomás salía al escenario y empezaban a gritar eufóricamente los jóvenes, y hasta algunos se desmayaban y empezaban a gritar. No estaba ni cantando el personaje. ¿No es eso una unción satánica? ¿Un poder satánico? Ahí es como actúan los demonios. Esa gente paga con su propia alma tener esa influencia sobre la humanidad, esa popularidad. Les cuesta muy caro. Y no hay casi uno de ellos que no tenga en sus hijos gente pervertida, porque le pagan a Satanás hasta con su propia familia. Estas personas o este personaje que va a aparecer tendrá todo ese poder. Va a ser poderoso militarmente, va a ser poderoso en la religión, porque va a tratar de imponer una sola religión en la tierra. Va a imponer el que no se pueda comprar ni vender, sino el que tenga el sello. Este personaje va a traer la paz al Medio Oriente, esta paz que tanto buscan allá en el Medio Oriente. Y ahorita están en una gran guerra entre judíos y árabes. Él va a traer esa paz, y se va a construir el tercer templo en Israel, y él va a entrar como el Mesías que el pueblo de Israel está esperando, porque rechazaron a Jesucristo. Y él vendrá y se sentará en ese templo, y lo adorarán como Dios, como el gran Mesías. Y eso es lo que está sucediendo hoy. El otro día estaba viendo, y se los he contado, cómo están tratando de construir el tercer templo, pero hay una disputa legal, militar, con los árabes, porque ahí está la mezquita de Omar, que no permite que construyan. Hay una lucha entre los árabes y los judíos que es incesante, pero en ese tiempo se va a construir en medio de la paz entre comillas, con este personaje del anticristo. Y la palabra del Señor dice de que romperá el pacto con el pueblo de Israel y empezará a perseguirlos. Apocalipsis capítulo 12, la mujer y el dragón. Será perseguido Israel, será perseguido todo el mundo que profese otra religión que no sea la que este personaje imponga. Amados hermanos, ¿quiere que les repita otra vez? La iglesia no estará acá en esta tierra. No viviremos esa calamidad. La sangre correrá en esta tierra. Y ojalá alguien de los que está oyendo o vaya a oír este mensaje preste atención, que esto no es un juego. La palabra del Señor se cumple
el Señor Jesucristo dijo, se va a cumplir cada jota, cada tilde, cada coma se va a cumplir de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aún lo más pequeño de la Biblia ha salido de la boca de Dios, y eso se tiene que cumplir. La palabra del Señor nos habla de un trato especial de Dios con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Quiero decirle esto: si hay algo que anhelan los árabes, si usted se va a un mapa, usted va a encontrar el Estado de Israel y va a encontrar todo alrededor del Estado de Israel que son naciones árabes. Todos odian a Israel, todos. Y ese antisemitismo se está regando hasta en las naciones latinoamericanas. Gente que sale con banderas de Palestina y son de allá de Toluca. ¿Me explico? O sea, son personas que no tienen nada que ver, pero es un odio. Y dicen el genocidio de Israel, que no entienden yo no digo que Israel es santo, están haciendo cosas atroces, porque claro, viven sin Dios. Israel es un pueblo alejado de Dios. Hay personas que son judíos ortodoxos que todavía tratan de guardar la ley y que están ahí inclinándose en el muro de los lamentos, pero no son una nación cristiana. Son paganos, son gente alejada de Dios. Pero eso no los hace un pueblo especial. Lo que los hace un pueblo especial a ellos es de que Dios los escogió. Y aunque ellos ahora sean malos, un día van a ser redimidos, porque todavía siguen siendo el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel, aunque ahora está haciendo cosas que quizás no debe hacer y se ha metido en problemas con muchas naciones, no los destruyen ni los arrasan, porque Dios todavía tiene planes con el pueblo de Israel. Y en la gran tribulación se verá el trato más de cerca de Dios con su pueblo. Ahora, quiero avanzar. La palabra del Señor dice, y vamos a irnos a la palabra del Señor en Zacarías. Zacarías está ahí antes de Mateo. Unos 2 libros antes de Mateo. Zacarías, capítulo 14. Vea lo que dice el verso 1 en adelante. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3 es importante. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí es donde vemos nosotros ya la aparición visible del Señor Jesucristo. Ya no es el arrebatamiento, ya pasaron 7 años, alrededor de 7 años. Todo el pueblo de Israel ya está siendo perseguido por el anticristo, y ahora todas las naciones, aquellos que desean ahorita hacerlo, en ese tiempo se les va a dar la autoridad de hacerlo, se van a reunir y van a rodear a Israel. Y aquí la palabra del Señor lo explica: los van a saquear, van a violar mujeres, van a hacer atrocidades. Todas las naciones reunidas, eso es una guerra masiva. Y es ahí donde va a suceder algo especial, muy especial. Si usted se va conmigo al verso 5, dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Yo quiero que se vaya conmigo ahora a Mateo, por favor, nuevamente. En el capítulo 24, en el verso 29. Y me va a ayudar a leerlo usted, por favor.
24, 29 y 30. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y a mí me encanta este versículo o este suceso, porque cuando las naciones estén rodeando al pueblo de Israel, matando a los judíos y pensando que ya la ganaron, hermanos, se van a abrir los cielos. La palabra del Señor dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá, y vendrá cabalgando uno semejante al Hijo del Hombre. La palabra del Señor lo narra de una manera más real en Apocalipsis capítulo 19. Por favor, acompáñeme. Verso 11. Oiga lo que vio el apóstol Juan. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las herirá, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre? Rey de Reyes. ¿Quién es ese, hermanos? Jesucristo, el Señor, el que adoramos en cada culto. Un día Él vendrá. Y ya no va a reinar ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el anticristo, ni nadie. Va a reinar Jesucristo en esta tierra, y yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Jesús va a reinar. Por eso es que nosotros constantemente nos esforzamos. No tenga en poco las campañas que se hacen, los eventos que se hacen, los bautizos que se hacen. Todo eso es necesario hasta que Cristo venga otra vez. La palabra del Señor dice que mientras estén en aquella guerra y estén saqueando las casas y matando y destruyendo, aparecerá el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, si usted lee nuevamente ahí en Zacarías, dice que el Señor le pondrá a los judíos, al pueblo suyo, un deseo de clamar a Dios y pedirá auxilio al Dios de los cielos. Y cuando ellos piden auxilio, yo quiero que entienda esto: los judíos han rechazado abiertamente que Jesús es el Mesías. Lo han rechazado. Ellos están vestidos, los ortodoxos, de negro y blanco constantemente, porque ellos viven de luto por el templo que no tienen. Ellos están esperando al Mesías, y el día que se les venga la calamidad encima clamarán. ¿Y saben quién vendrá a rescatarlos? Al que rechazaron, al que crucificaron. Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra a rescatar a su pueblo escogido, y nosotros vendremos con él, amados hermanos. Entienda que esto no son cuentos de hadas, es palabra de Dios, y esto se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Y aunque nosotros a veces ignoremos la palabra de Dios, ¿cuántas profecías no se han cumplido en la tierra? ¿Cuántas cosas no se han dado hasta ahorita? Tanto en el pueblo de Israel como las naciones árabes, como todo lo que está sucediendo. Jesús lo anunció. Y a veces la gente, por querer ignorar a Dios y vivir su vida como desean, no se dan cuenta de que todo esto está ocurriendo delante de sus ojos. Aún políticamente, lo que Dios le habló a Daniel se está cumpliendo. ¿Se acuerda aquella estatua que vio Daniel? Que era de diferentes o que vio Nabucodonosor, que era de diferentes materiales, de oro, de plata,
de bronce. Eso eran todas las naciones y los imperios que iban a venir en la historia hasta la aparición del Mesías. Lo interesante de esto es que los pies de la estatua, dice que él vio, era hierro con barro mezclado. Porque así como no se mezcla el hierro ni el barro, así también esa unión que habrá no será sólida. Pero él dice esto, y esto es lo que quiero señalar. Y yo vi que hubo una piedra cortada no con mano, que vino y golpeó los pies de la estatua. Y se desmenuzó la estatua. Y esa piedra vino a hacerse un monte grande que llenó toda la tierra. ¿Y quién es la roca sino Jesucristo? La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cosa preciosa es hecha delante de vuestros ojos. Y este que ha sido menospreciado en Netflix y en las series, se burlan de él. Aún en dibujos animados he visto cómo se burlan de Jesús. La gente pasa en los parques y nos ve cantando, se burla de nosotros cuando vamos a hacer bautizos. He visto gente burlándose tanto del Señor como de los cristianos. Se burla de todo lo que el cristiano hace, de lo que hacemos en la campaña. Se oponen a la Biblia, se oponen a todo. Pero si hay algo que no van a poder detener, es que Jesucristo va a reinar en esta tierra. Lo crean o no, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él reinará sobre toda la tierra. Y todos los reyes se inclinarán delante del que cantamos y adoramos en este lugar. Aleluya. Un día vendrá. Hubo un libro que escribió un hermano muy bonito, El ocaso de los incrédulos. Porque todo esto se va a tener que venir abajo. Todo lo que se ve sólido, donde el humano ha metido su mano, todo eso va a acabar. Pero un día vendrá algo que no acabará. Y eso es lo que el Señor le dijo a David. David le dijo: te voy a dar un reino. ¿Y sabes qué? Este reino será eterno. David no entendió y él dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Porque David no sabía que de él iba a nacer Jesús y que Jesús murió y resucitó con poder y gloria. Y que tanto en el linaje de David, por autoridad y linaje, siendo hijo de David, Jesús humanamente tiene derecho al trono de David. Tiene derecho. Porque en una monarquía así es, tiene que haber alguien siempre que sobreviva al hijo del rey, al hijo del rey, hasta que llegue uno. Pero aquí es donde está lo interesante de esto. Este reino será eterno. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya no muere. Resucitó y el Señor se lo dijo a Juan el apóstol en el Apocalipsis: he aquí, yo estuve muerto, pero yo vivo ahora por los siglos de los siglos. Qué lindo esto. Cuando el Señor venga, la palabra del Señor dice que muchos de los ricos de la tierra, de los grandes de la tierra, se ocultarán en los montes y en las peñas y les van a decir: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Y la muerte huirá de ellos. La palabra del Señor dice, quiero que leamos esto en el verso 17 de Apocalipsis 19, donde acabamos de leer. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Ahora ellos ya dejan de preocuparse por los judíos y empiezan a tratar de atacar al que viene montado en ese caballo, que es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: y vi a la bestia y a los reyes, el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora,
Amados hermanos, yo quiero que entienda esto. La tierra, después de la gran tribulación, va a sufrir un cambio radical, tanto climático como en su naturaleza, pero esto va a ser simplemente una transición. La segunda venida del Señor Jesucristo va a ser una transición al milenio. El milenio es un reinado de 1000 años que Jesucristo tendrá en esta tierra, pero solo es de 1000 años. Después de los 1000 años tiene que suceder algo también bastante radical para entrar a lo que es ya la eternidad. Amados hermanos, el Señor ha dejado esto en su palabra para que nosotros lo leamos y lo entendamos. Y yo quiero tomar aquel versículo que dijo el apóstol Pablo: y yo no he rehuido a anunciaros todo el mensaje de la palabra de Dios. Sentí en mi corazón el deseo de hablar de muchas de las cosas que van a venir para nosotros, para que deje de preocuparse tanto, o dejemos de preocuparnos tanto, para que sepamos que todo esto aquí se va a quedar, de que nosotros como cristianos tenemos mejores cosas espiritualmente hablando. A veces estamos tan ajetreados en la vida y tan ajetreados en lo que pasa y en lo que los demás hacen o no hacen. Hermano, preocupémonos por adorar al Señor y servirle. El Señor llegará un día donde va a pagar todo lo que usted ha hecho en las diferentes iglesias, allá en Modesto, aquí en San Mateo, aquí en San José. Hermano, llegará el día donde nacerá el sol de justicia para todos nosotros. Quiero saber si en este momento alguien tiene alguna pregunta. Ahora sí voy a dar, lo último es la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, hágalo. Tal vez su pregunta saque de alguna, responda también a otra persona. Muy bien, si no lo hay, voy a terminar los últimos 5 minutos entonces. La palabra del Señor dice que un ángel convoca a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Por qué? Porque todo el valle de Megiddo o Armagedón, esto es la batalla de Armagedón. ¿Alguien ha oído de la batalla de Armagedón? Es esto. Hermanos, debido al tiempo no puedo dar todos los versículos, pero usted puede leer Ezequiel, por ejemplo, capítulo 38 en adelante, donde el Señor llama a Gog y a Magog estos son simplemente los nombres de las naciones que se van a reunir en Megiddo, allá en Armagedón, para pelear en una gran batalla. Y ese es un valle, si usted mira ahí en Google el valle de Armagedón, usted va a ver un valle inmensísimo, que pueden caber miles, hasta millones de personas ahí. Y ahí es donde se va a dar una gran guerra. Y allí es donde muchas personas van a ser testigos, casi en primera fila, de la aparición visible del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender de que se van a dar diferentes juicios. El Señor va a juzgar a las naciones. El Señor va a juzgar a todos aquellos que sobrevivan de las naciones. Es que esto es una cosa impresionante, la palabra de Dios. Muchas personas van a sobrevivir, porque en ese tiempo también van a haber niños, van a haber bebés, niños que van a nacer en la gran tribulación. Algunos van a tener 3 años, 2 años. Imagínense, hermanos, mis hijos, yo sé que ellos no saben ni siquiera quizás van a saber qué es un cassette. Algunos ya no saben ni qué es un CD. Entonces, aunque nosotros, yo lo haya conocido, mis hijos no lo conocen. Algunos niños ya van a tener, algunos quizás 6 años, 7 años. Se les va a decir, hace 7 años muchos fueron arrebatados. ¿Qué? Hace 7 años fueron arrebatados y se fueron con el Señor, con Jesucristo. Imagínense los que nazcan en la gran tribulación, que sean niños. Ellos no van a participar de esa guerra y ellos van a sobrevivir y van a poder entrar a lo que es el reinado milenial aquí en la tierra con Jesucristo, con otros términos y con un cuerpo diferente. Porque recuerde, y yo quiero que entienda esto, el que se fue en el arrebatamiento con Cristo estará para siempre con el Señor. Ya no será engañado, ya no tendrá este cuerpo, ya básicamente la hicimos con Cristo, hermanos. El que se fue en el arrebatamiento ya no será juzgado, sino que será premiado por su trabajo. Pero, amados hermanos, tenemos que entender de que todo esto también marca algo importante para todos. ¿Qué será de aquellos que en su vida tuvieron la oportunidad de servir a Dios y no lo hicieron? De aceptar a Jesucristo y no lo hicieron.
que dijeron, esos son cuentos de hadas, y no creyeron. ¿Cuántas personas pasan por iglesias o se les predica el evangelio y no creen el evangelio, sino que creen otras cosas? ¿Qué será de aquellas personas? Hermanos, ruego a Dios de que en este lugar podamos tener la oportunidad de que pasen cientos de personas que conozcan a Jesucristo. Y podamos tener la oportunidad de abrir no una, sino cientos de iglesias en todo el área de la bahía, para que el área de la bahía conozca que solo hay un Señor que se llama Jesucristo y que viene pronto por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Póngase de pie, por favor. Vamos en esta hora a pedirle al Señor de que nos ayude en esta vida que nosotros llevamos constantemente, a no olvidar lo eterno, a no olvidar lo espiritual, y a entender de que aunque el ser humano viva muchos años, es frágil, muy frágil, y que tarde o temprano tenemos que enfrentar la eternidad. Padre, en esta hora te doy gracias por Jesucristo, quien nos ha dado grandes, Señor, promesas y nos ha sentado en lugares celestiales. Te ruego en esta hora, Señor amado, que convicción llegue al corazón de tu pueblo. Esperanza, Señor, nos abrace y nosotros podamos abrazar esa esperanza bienaventurada también, Señor. Te pido que bendigas a la iglesia de una manera especial, y que todo esto que hoy hemos hablado pueda despertar, incentivar a tu pueblo a estudiar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que donde quiera que andemos en la semana, Dios mío, en los trabajos, en la calle, en la escuela, en todo lugar donde andemos, Señor, podamos, Dios mío, meditar en tu palabra y en lo eterno, Dios eterno. En esta hora, Señor, yo te ruego que seas tú abrazando la iglesia, llenando de convicción a la iglesia y haciéndonos entender, Señor, que todo esto va a pasar. Las calamidades, Señor, y aún las buenas cosas, todo esto tendrá que ser, Dios mío, sobrecogido por la eternidad, Señor. En esta hora yo te ruego que nos ayudes mientras estamos, Señor, en esta carne, Señor, mientras estamos en esta vida terrenal, nos ayudes a servirte, nos ayudes a adorarte, nos ayudes a estar cerca de ti. Delante de nuestros ojos, Señor, se están cumpliendo las profecías de tu palabra. Te ruego, Señor amado, que inyectes convicción en tu pueblo y esperando, Señor, tu venida. Yo sé que tú vienes por nosotros. Esta noche, Señor, te doy gracias. Despide a tu pueblo en paz, en bendición. Llévanos en paz a nuestros hogares, Padre. Guárdanos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos